Bueno, en este punto vamos a terminar de hacer el tema de publicar nuestros avances de la lección 2 en el repositorio remoto en GitHub. En el video pasado habíamos hecho el procedimiento para crear un nuevo repositorio local con Git, o sea, un sistema de control de versiones con Git, y intentamos hacer la publicación en la nube con una nueva cuenta en GitHub para el proyecto Vircode mediante otro correo electrónico. Se tiene un problema para publicar en esta nueva cuenta de GitHub del proyecto Vircode por la sincronización de las dos cuentas, pero entonces vamos a ejemplificar cómo podemos publicar nuestros avances en la primera cuenta de Vircode, ¿sí? Para nuestro caso, para este ejemplo. Sin embargo, con la explicación que dimos en el video pasado, todos los grupos pueden empezar creando pues el repositorio local, o sea, el sistema de control de versiones con Git, y con el último comando que utilizamos, que fue git push u origin main, se puede publicar en la cuenta de GitHub el primer avance para todos los grupos con su respectiva cuenta en GitHub. Y nosotros vamos a ejemplificar en este caso, en esta primera parte de este video, cómo hacerlo a través pues, de la cuenta de GitHub para el proyecto Vircode, pero la primera cuenta que no tiene ninguna incompatibilidad. ¿Sí? Vamos a hacer entonces eso, mientras que nosotros arreglamos el tema de hacer la compatibilidad con las dos cuentas de GitHub, pero vamos a seguir utilizando la primera cuenta de todas maneras. Entonces, teníamos nuestra carpeta de trabajo, ¿sí? En la lección 2, ¿sí? Entonces vamos a abrir ese archivo, vamos a abrir este archivo que es el archivo de desarrollo con Python, ¿sí? Si nosotros ubicamos el cursor en el nombre de este archivo lesson 2, el sistema operativo nos informa que es un tipo de archivo Python file, o sea que es un archivo de desarrollo con Python. Vamos a abrirlo en nuestro entorno de desarrollo Sublime Text. Entonces nos vamos al menú File, Open File, que significa abrir archivo, y nos vamos entonces a la carpeta de nuestro proyecto en la lección 2, ¿sí? Cada grupo y cada estudiante tiene pues su conjunto de carpetas que pues como hemos dicho cada grupo maneja sus propias carpetas. Nosotros que manejamos esta carpeta VirGuest versión 1, que es el juego serio que vamos a desarrollar al final de este módulo, y tenemos la lección 2 y aquí está el archivo de desarrollo con Python. Lo seleccionamos y lo abrimos. Y este era el avance que teníamos, que habíamos creado pues la función que reproduce un sonido ambiental del canto del ave Uranomitra franciae. Este archivo de audio de sonido ambiental lo descargamos desde el portal de Senocanto, recordemos. Entonces vamos a ejecutar primero el archivo, vamos a ejecutar este programa que está escrito en este archivo de desarrollo de Python, ¿sí? Estas 17 líneas de código, tecleando la tecla control sostenido y luego B larga. Listo, este es el desarrollo pues de esta función, la función Urano Canto, que reproduce este audio, Uranomitra franciae.wav, que habíamos trabajado anteriormente en la lección pues, de las funciones. Vamos a ir a la carpeta de nuestro proyecto en la lección 2. Allí tenemos este archivo, lo voy a poner en otra parte, ¿sí? Un archivo que había agregado allí, pero lo voy a poner en otra parte. Y seguimos trabajando entonces con el desarrollo pues, de esta lección 2 en la última parte. Entonces, lección 2, y tenemos los dos archivos, el de desarrollo con Python y el archivo de audio del sonido ambiental. Vamos a abrir nuestra consola de Git en esta carpeta, pero antes debo mencionar que para el caso de esta carpeta que estamos trabajando nosotros como el ejemplo del curso, ¿sí? Como el desarrollo del curso,
la carpeta sobre la cual trabajamos el sistema de control de versiones, o sea, sobre la cual estamos haciendo el monitoreo, es esta carpeta Virgues B1, ¿sí? Y las carpetas lesión 2, por ejemplo, son subcarpetas dentro de este proyecto. El proyecto está guardado en esta carpeta como carpeta madre, digámoslo así, como la carpeta básica, y estas carpetas lesión 1, lesión 2, lección 3, etcétera, son subcarpetas de nuestro proyecto, ¿sí? Pero el proyecto lo estamos desarrollando en esta carpeta Virgues-B1, ¿sí? Pero obviamente, volvemos a reiterar, cada grupo maneja sus carpetas y obviamente cada grupo debe crear una carpeta madre, una carpeta que va a contener todo el proyecto y que va a contener obviamente las subcarpetas de desarrollo, ¿sí? Porque podemos tener subcarpetas, por ejemplo, el ejemplo que podemos dar es cada lección tiene una subcarpeta. Entonces, así cada grupo maneja una carpeta madre y dentro de la carpeta madre están todas las subcarpetas y archivos relacionados al proyecto. Entonces, aquí vamos a abrir la consola de Git y vamos a consultar qué archivos tienen cambios sin registrar dentro de Git. Vemos que ningún archivo tiene cambio, como lo habíamos hecho en el video pasado. Lo que hicimos fue registrar el cambio que habíamos hecho de la lección 2, ¿sí? de este archivo donde desarrollamos pues la función para la reproducción de este audio. Entonces no tenemos ningún cambio, o sea que ya hicimos el registro de este avance, ¿sí? De la creación de esta función en la lección 2. Entonces, en la carpeta madre del proyecto, lo que vamos a hacer ahora es publicar en la nube, en nuestro repositorio remoto en GitHub, los avances que realizamos en la lección 2. Para hacer eso, utilizamos el comando git push -u origin main. La primera vez que lo usamos, la primera vez que hacemos la publicación, o sea, cuando recién creamos el proyecto y no hemos subido nada a nuestro repositorio remoto correspondiente, hay que ingresar los tres comandos para empezar el proyecto del repositorio remoto. Pero una vez hacemos la primera carga de datos, o sea, la primera carga de avances, ya la segunda carga de avances o la segunda publicación de los avances es suficiente con este comando git push u origin main. Todas las dudas que se tengan se pueden resolver en la medida en que avancemos en el curso. Obviamente en los comentarios de los videos en YouTube se pueden hacer los comentarios haciendo las preguntas y las sugerencias. También se puede hacer una comunicación directa entre los digámoslo así, las personas que hacen la capacitación, por ejemplo conmigo, y los docentes y los estudiantes que están realizando el curso. Entonces simplemente damos git push -u origin main y luego damos enter. Y aquí nos muestra que la publicación en la nube, o sea, en nuestro repositorio remoto en GitHub, tuvo éxito, ¿sí? Y se publicó en la rama principal. Entonces vamos a ver esto en nuestra cuenta de GitHub, ¿sí? Este avance que subimos, ¿sí? Y aquí tenemos la misma carpeta, el mismo contenido de las carpetas, ¿sí? Si recordamos, este repositorio remoto es digámoslo así, un duplicado, o es una publicación en la nube, o sea, en internet, de lo que estamos haciendo en nuestro computador local, ¿sí? Si nosotros revisamos los archivos que tenemos en el repositorio remoto, o sea, en la nube, coinciden con los archivos que tenemos en nuestra computadora, ¿sí? Tenemos las cinco carpetas de las 5 lecciones, la carpeta donde se va a desarrollar el juego serio al final del módulo 1, del curso en el módulo 1, y el documento README que lo veremos luego, ¿sí? Por ahora ese es un documento para exponer por medio de este formato nuestro proyecto, ¿sí? Exponerlo en la nube, en nuestro repositorio remoto. Todo este contenido que tenemos aquí, Virgues versión 1 y la descripción que estamos haciendo aquí en esta
digámoslo así, en esta pequeña parte del repositorio remoto, lo que se ve en internet de nuestro proyecto es el archivo README, ¿sí? Que es un archivo de texto. Luego aprenderemos cómo podemos hacer, cómo podemos ir avanzando y actualizando este archivo README para agregar a nuestro repositorio remoto pues la descripción que tenemos aquí. ¿Listo? Ahora, vamos a ver el avance que acabamos de hacer por medio de este procedimiento. Git push u origin main, el resultado fue que en la carpeta de la lección 2 tenemos los dos archivos que antes no estaban dentro del repositorio remoto. Si miramos el archivo de la lección 2, tenemos ya el desarrollo que hicimos de la función para la reproducción del sonido ambiental. Y aquí tenemos el archivo de audio, ¿sí? Que complementa esta lección, ¿sí? Listo. Con esto hemos terminado esta pequeña presentación de la última parte para empezar a construir nuestro repositorio remoto en GitHub. Ahora vamos a empezar pues con la lección 3. La lección 3 es la lección en la que vamos a trabajar los siguientes temas. Listas, tuplas y diccionarios en Python. Este es el módulo 1 de la lección 3. La tecnología que vamos a utilizar es Python y la información de la Global Biodiversity Information Facility que vamos a ver. Ahora, definición de lista en Python. Las listas de Python son estructuras de datos que nos permiten almacenar gran cantidad de valores, equivalente a los arrays en otros lenguajes de programación. Se puede asemejar a un grupo de variables, pero no lo es exactamente. Mientras que una variable nos permite almacenar un único valor en un espacio dentro de la memoria del ordenador o del móvil, una lista nos permite almacenar en la memoria del dispositivo varios valores. Es decir, cuando creamos una lista, internamente lo que estamos haciendo es reservar varios espacios en la memoria del ordenador para almacenar varios valores que funcionan como una unidad. Vamos a ir explicando esto. La utilidad de las listas en Python. Las listas en Python sirven para almacenar varios valores con una sola referencia en la memoria del ordenador o del móvil. Esta referencia es el nombre que le asignemos a la lista creada. Esta particularidad de las listas nos permite acceder a cada valor almacenado como un dato relacionado a un conjunto de datos que se refieren a un objeto o concepto en particular. Las listas en Python pueden almacenar datos de diferente tipo como valores numéricos, texto o valores booleanos. Esta es la parte teórica y lo vamos a explicar con ejemplos y la práctica de esta lección 3. Sintaxis de la lista en Python. Recordemos que la sintaxis es la forma de escribir para que Python nos entienda y pueda ejecutar las tareas que le estamos pidiendo que realice. Para asignar un nombre a una lista, seguimos las mismas reglas que aplicamos para darle un nombre a una variable o a una función. Recordemos que esas tres reglas básicas son el nombre debe empezar por una letra, no puede empezar por un número ni por un carácter especial. No puede haber espacios en blanco en un nombre y Python distingue entre mayúsculas y minúsculas cuando asignamos nombres a variables, a funciones o a listas. En la sintaxis, lo primero que va para el tema de las listas es el nombre de la lista, el nombre que le asignemos. Cada lista puede tener un nombre diferente, o sea, cada lista, el nombre de la lista se lo asigna el desarrollador o el programador de acuerdo a lo que quiere guardar en esa lista. Luego, signo igual, que es el operador de asignación, lo hemos visto anteriormente. Y luego, entre corchetes, luego los corchetes, y entre corchetes irán los valores que almacenará la lista separados por comas. Notas, el índice para identificar cada elemento de una lista sigue la regla de iniciar con el elemento 0, que sería el primer elemento de la lista, luego el elemento 1, que sería el segundo elemento de la lista, luego el elemento 2, que sería el tercer elemento de la lista, y así sucesivamente, dependiendo pues del número de elementos que deseemos guardar en esa lista, ¿sí? Entonces la lista, en resumen, es un
conjunto de valores almacenados en un espacio dentro de la memoria del ordenador o el móvil que tienen un identificador común. Es decir, en vez de ser como una variable que almacena un único valor, una lista puede almacenar varios valores de varios tipos, ¿sí? Y se identifica esa lista con un nombre único dentro de nuestro programa. Vamos a verlo con un ejemplo. Sin embargo, vamos a ver primero la comparación entre las listas y los taxones en biología, ¿sí? Esto para introducir el tema pues, de biodiversidad, ¿sí? Además del tema de tecnología. Si hacemos una comparación de esta estructura con la taxonomía utilizada en biología, podríamos comparar una variable en Python con un rango taxonómico de especie. Solo se refiere a un único elemento, un valor para la variable y un único nombre científico para una única especie en biología, mientras que si comparamos una lista con un rango taxonómico de género, se refiere a varios elementos que funcionan como una unidad, un conjunto de valores para una lista en Python y un conjunto de nombres científicos correspondientes a un conjunto de especies que pertenecen a un género biológico. ¿Listo? Entonces, la especie podríamos hacer una comparación con una variable en Python porque la especie almacena un único taxón, mientras que podríamos hacer una comparación entre un género biológico y una lista en Python porque al género biológico pertenecen varios taxones, o sea, varias especies. Y en el caso de la lista en Python, para la lista pertenecen o la lista contiene varios valores, ¿sí? Para esa única lista. Vamos a hacer un ejemplo mirando lo que son las variables y las listas en Python versus las especies en taxonomía biológica. Entonces tenemos cuatro tipos de datos. Un tipo de dato texto, ¿sí? En este caso la palabra 5, entrecomillada. Otro tipo de dato numérico entero, en este caso, o para este ejemplo, el número 5. Un ejemplo de un tipo de dato decimal, por ejemplo, el número 5.4. Y un ejemplo de tipo de dato booleano, para este caso, para este ejemplo, el dato true o verdadero. Y tenemos 4 variables. My word, ¿sí? ¿Sí? Que sería como algo así como mi palabra, my number o mi número, my float o mi decimal y my boolean o mi booleano, ¿sí? Entonces, en el caso de variables en Python, cada una de estas variables puede almacenar un único elemento. My word solamente almacena un único elemento si es una variable, ¿sí? My number almacena un único elemento si es una variable. My float almacena un único elemento si es una variable y my boolean almacena un único elemento si es una variable. Entonces veámoslo con una pequeña animación. Entonces para el primer dato de tipo texto con la palabra 5 entrecomillada, la vamos a guardar en la variable myword, ¿sí? Entonces myword igual y entre comillas 5 significa que este valor 5, que es de tipo texto o de tipo string en inglés o str en inglés, cadena de texto, quedó almacenado en la variable myword, ¿sí? En la variable myNumber almacenamos este dato de tipo numérico entero. Entonces este número 5, que es un entero, un dato numérico, quedó almacenado en la variable myNumber, ¿sí? Ahora, este dato de tipo decimal, numérico decimal, quedó almacenado en la variable myFloat, ¿sí? Y este dato tipo booleano, true igual a verdadero, quedó almacenado en la variable myBoolean. Como vemos, para declarar las variables seguimos pues las reglas que se tienen que seguir en Python en cuanto a la sintaxis para declarar una variable. El primer carácter del nombre de la variable debe ser una letra, no puede ser un número ni un carácter especial.
el nombre de la variable no puede contener espacios, y si nosotros escribimos myword con la W mayúscula y escribimos y la declaramos como una variable que contiene este valor de texto 5 entre comillas, y declaramos otra variable que se llame myword pero que tenga la W minúscula, y le asignamos un valor cualquiera que sea, esas dos variables serán diferentes porque Python distingue entre mayúsculas y minúsculas. Ahora vamos a hacer la similitud con una lista. A la lista le vamos a dar el nombre myListedNumber, ¿sí? ¿Sí? Siguiendo las mismas reglas para la declaración del nombre, para la definición del nombre de esta lista, que seguimos cuando vamos a definir el nombre de una variable. No hay espacios en blanco, la primera letra, el primer carácter del nombre debe ser una letra, y se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Ahora, la sintaxis, como vimos en la parte teórica de una lista, para crear una lista es, primero escribir el nombre que le vamos a asignar a la lista, luego el operador de asignación igual, un solo igual, y luego entre corchetes vamos a escribir los valores que van a pertenecer a esa lista separados por comas, ¿sí? En este caso vamos a hacer una pequeña animación aquí y vamos a convertir estas cuatro variables en una lista, pero específicamente los valores que contienen cada una de estas variables los vamos a guardar dentro de una lista, y así vamos a ver que en una lista con un único nombre podemos almacenar varios valores, mientras que en una variable con un único nombre podemos almacenar un único valor. Entonces, para la posición 0, que sería el primer elemento de la lista, esta nomenclatura se refiere al índice de cada elemento dentro de la lista, ¿sí? En esta lista tenemos 1, 2, 3, 4 elementos, ¿cierto? El índice del primer elemento, la identificación única de este primer elemento de la lista, es el índice 0. Cuando asignamos índices, o cuando Python asigna índices a una lista, cuando creamos una lista y Python le asigna los índices, siempre Python empieza a contar desde 0 en adelante, ¿sí? Creamos la lista primero escribiendo el nombre de la lista, luego el operador de asignación igual, y entre corchetes empezamos a escribir cada uno de los valores separados por comas. El primer valor es este dato tipo texto entrecomillado con la palabra 5 y el índice 0, ¿cierto? Entonces ese es el primer elemento de la lista y estará separado por una coma. Luego lo vamos a ver ahora en la práctica cómo podemos crear las listas. Es el número 5, cuyo índice como elemento de la lista es el índice 1. El tercer elemento de la lista es el número 5.4, tipo de dato decimal, y el elemento dentro de la lista, ¿sí? Es el tercer elemento, pero el índice de este elemento es el índice 2 porque empezamos a contar desde 0 en adelante. O sea, el primer elemento siempre va a tener el índice 0, el segundo elemento siempre va a tener el índice 1, el tercer elemento siempre va a tener el índice 2, y el cuarto elemento siempre va a tener el índice 3. Entonces vemos cómo podemos comparar la asignación de 4 variables o la declaración de 4 variables con la declaración de una sola lista que contenga 4 valores diferentes, ¿sí? Esa es la diferencia entre las listas y las variables, ya que las variables solamente pueden contener un único valor, mientras que las listas pueden contener uno o más valores. O también una lista también puede no tener ningún valor en un principio dentro de un programa. Ahora vamos a hacer una similitud con información de una especie de ave de Colombia, la especie Amazilia sacal, el nombre científico, ¿sí? Y vamos a tener 4 valores relacionados a esta especie. El nombre científico, entrecomillado porque es un tipo de dato texto, Amazilia sacal. El segundo dato es el número de registros de esta especie que están almacenados en la base de datos de la Global Biodiversity Information Facility, en la cual hay 672.671 registros de esta especie dentro de la base de datos de la GBIF. Lo vamos a ver a continuación.
El tercer dato es un tipo de dato numérico entero y se refiere al tamaño en centímetros de un individuo adulto de esta especie, Amazilia sacal. 12 centímetros mide un individuo adulto de esta especie o de este colibrí, Amazilia sacal. Y el cuarto dato es un tipo de dato booleano con valor false o falso, y se refiere al tipo de migración de esta especie Amazilia sacal, o sea, si la especie Amazilia sacal es migratoria o no. Como no es migratoria, es una especie residente en Colombia y en otros países, el valor que se refiere a o que define si hay migración, si es una especie migratoria o no, es falso porque la especie no es migratoria. Entonces tenemos estos 4 datos, los vamos a empezar a trabajar también con la GBIF, la base de datos de la GBIF. Entonces escribimos en Google, en el buscador GBIF, y el primer enlace que nos aparece lo seleccionamos, y este es la interfaz de esta herramienta en internet para acceder de manera gratuita y abierta a los datos sobre biodiversidad. Entonces vamos a buscar, vamos a mirar acerca vamos a investigar acerca de la presencia de esta especie Amazilia sacal en la base de datos de la GBIF, para confirmar también estos datos del nombre científico, el número de registros en la base de datos de la GBIF, el tamaño de la especie y si es una especie migratoria o no. Entonces, dentro de la interfaz de la GBIF nos vamos a la parte superior izquierda y seleccionamos el menú datos, luego seleccionamos la opción registro de presencia. Por medio de registro de presencia nosotros podemos hacer una consulta a la base de datos de la GBIF respecto a una especie en particular. Seleccionamos esa opción y ya nos aparece la interfaz para la búsqueda de datos biológicos dentro de la base de datos de la GBIF. Y aquí en el buscador principal de esta interfaz escribimos el nombre científico de la especie, por ejemplo, Amazilia sacal, ¿sí? Y le pedimos al buscador que nos dé los resultados de esta consulta. El buscador nos informa que la búsqueda coincide con una especie, Amazilia sacal, con el autor de la especie, y nos pregunta que si desea limitar su búsqueda solo a este taxón. Le decimos que sí. Recordemos que un taxón puede ser una especie, un género, una familia, un orden, etc. Le decimos que sí, y efectivamente el número de registros almacenados en la base de datos de la GBIF correspondientes a esta especie Amazilia sacal es de 672.671 registros. O sea, en la base de datos de la GBIF están registradas 672.671 avistamientos de este colibrí, ¿sí? Este será el segundo dato, un tipo de dato entero, ¿sí?, con el que vamos a hacer el ejemplo. Ahora vamos a buscar la misma especie en el buscador de Google. Vamos a hacer una búsqueda sencilla en el buscador de Google de esta especie y vemos pues que se encuentran fotografías e información. Si miramos por ejemplo Wikipedia, que es la fuente más básica, que pues tiene cierto nivel de credibilidad, no tanto, pero se puede utilizar. Tenemos una descripción de la especie, nombres comunes en español, la distribución de la especie en Colombia y otros países, ¿sí? Y en esta parte se menciona en Wikipedia que el colibrí Amazilia de cola rufa, que es el nombre común en español de Amazilia sacal, adulto, mide entre 10 y 12 centímetros de largo y pesa aproximadamente 5.2 gramos. Entonces, este tercer dato de 12 centímetros de largo, el tamaño de esta especie, lo ponemos aquí como el ejemplo. Y para investigar acerca del tipo de migración de esta especie, si es migratoria o no, volvemos nuevamente al buscador de Google, escribimos escribimos Amazilia sacal GBIF para visitar la página de Amazilia sacal dentro de la GBIF.
Ahora dice aquí Amazilia sacalt, ¿sí? Reconoce pues el buscador de GBIF es nuestra consulta. El nombre común en inglés de esta especie es Rufous Tail Hummingbird y lo podemos ver en el backbone de la GBIF. ¿Qué es el backbone? El backbone es como una ficha que hace la GBIF para cada especie o para cada taxón, ¿sí? Entonces en el backbone vamos a encontrar fotografías, los mapas de distribución, la descripción de la especie, los usos que tiene la especie y también si la especie es migratoria o no. Entonces seleccionamos esta opción, ver en el backbone de la GBIF. Y aquí tenemos pues el backbone o la ficha de esta especie Amazilia sacalt dentro de la base de datos de la GBIF. Esta primera interfaz es para mirar la base de datos como tal. Como podemos ver es una tabla con todos y cada uno de los registros de los 672.671 registros. Entonces aquí podemos ver la base de datos y en el backbone lo que consultamos es la ficha descriptiva de la especie. Por eso en la ficha descriptiva tenemos el nombre científico, tenemos el nombre común en español, tenemos el basónimo que significa otro nombre científico con el que se conoce a la misma especie. Tenemos información general como una galería fotográfica de la especie, un mapa de la distribución de la especie en Colombia y otros países, alguna bibliografía, la taxonomía básica de la especie y aquí tenemos una descripción de la especie en cuanto a varios temas. Por ejemplo, la distribución geográfica en varias regiones, el hábitat en el que habita la especie, el tipo de conservación de la especie, ¿sí? La ecología de la especie, el rango altitudinal en metros en la que está presente esta especie y otros datos descriptivos. Y tenemos este dato, migración de esta especie Amazilia sacalt, y dice no, es decir, no es una ave migratoria sino una ave residente. Este dato entonces lo vamos a utilizar en nuestro ejemplo. Volvemos a la presentación y aquí tenemos el cuarto dato que sería el dato booleano false que indica no migratoria. Entonces vamos a ejemplificar esto para la creación de 4 variables y de una única lista para contener esta información. Si creamos 4 variables, la primera variable se puede llamar mySpecies o mi especie. La segunda variable se puede llamar observations o observaciones. La tercera variable se puede llamar sizeBird o tamaño de la especie. Y la cuarta variable se puede llamar migrationBird o tipo de migración de la especie. Y para la lista con que la vamos a comparar es una sola lista, myListedBird, con 4 elementos, ¿sí? Recordemos, para crear la lista, nombre la lista, luego el operador de asignación igual, y luego entre corchetes van cada uno de los elementos de la lista separados por comas. Entonces vamos a ver con este ejemplo. Si lo hacemos por variables, entonces mySpecies va a contener el dato Amazilia sacalt, tipo de dato texto. La variable observations va a contener el tipo de dato entero con el número de observaciones en la base de datos. Recordemos este número de observaciones, 672.671 registros de esta especie en la base de datos de la GBIF, y ese es el valor que almacenamos en nuestra variable observations. Luego, el valor 12 que corresponde al tamaño de la especie, si lo miramos acá, lo teníamos en Wikipedia, 12 centímetros el tamaño de un individuo adulto de Amazilia sacalt. Lo guardamos en esta variable sizeBird y en la cuarta variable llamada migrationBird guardamos el valor booleano false, que significa que esta especie no es migratoria sino que es residente. Ahora, si vamos a crear una lista con esos 4 valores, es una única lista. En la posición 0 iría el nombre científico de la especie. En la posición 1 iría el valor del número de observaciones de esta especie almacenados en la base de datos de la GBIF. En la posición 3 iría el valor del tamaño de la especie en centímetros, 12 centímetros. Y en el cuarto elemento de la lista iría el valor booleano false, que corresponde al tema de que la especie no es
migratoria, sino que es residente. De esta manera hemos comparado cómo crear variables con la forma en que podemos crear una lista en Python. Esto como un ejemplo teórico. Si miramos ahora la creación de variables y listas en Python versus los géneros en taxonomía, similar, en la variable myWord vamos a guardar el valor 5 entrecomillado, tipo de dato texto. En la variable myNumber vamos a guardar el valor 5, tipo de dato entero, numérico. En la variable myFloat vamos a guardar el valor 5.4, tipo de dato decimal. Y en la variable myBoolean vamos a guardar el valor true o verdadero, que es un tipo de dato booleano. Creamos la lista. En el primer elemento de la lista el valor 5 entrecomillado. En el segundo elemento de la lista el valor 5 como número entero. Elemento de la lista el valor 5,4 como decimal. Lista el valor true como dato booleano. Y ahora vamos a comparar esto con el tema de los géneros, ¿sí? Géneros biológicos. Y entonces recordemos que en la taxonomía el nombre científico de una especie, el primer nombre corresponde al género al cual pertenece esa especie y el segundo nombre corresponde a la especie particular que pertenece a ese género. Entonces, por ejemplo, para Amazilia sacal, el primer nombre corresponde al género al que pertenece esa especie. El género se llama Amazilia y sacal, la palabra sacal sería la que corresponde a la especie en particular de la que estamos hablando. Entonces, Amazilia sacal es una especie, ese es el nombre científico, pero la primera palabra dentro del nombre científico empieza siempre por mayúscula, corresponde al género biológico, y la segunda palabra corresponde a la especie particular perteneciente a ese género. Entonces vamos a hacer una pequeña indagación en la GBIF correspondiente al género Amazilia, ¿sí? Entonces vamos a buscar el género Amazilia en la GBIF, volvemos a Google, escribimos GBIF, ingresamos al portal de la GBIF y volvemos a hacer el mismo procedimiento, datos, registro de presencia, y aquí ingresamos a la interfaz de búsqueda de taxones dentro de la base de datos de la GBIF, y esta vez vamos a escribir solamente la palabra Amazilia, ¿sí? Para buscar todo el género al cual pertenece esta especie que estamos trabajando. Entonces le damos la orden de buscar y el buscador nos informa que esta consulta coincide con el género Amazilia. Esta vez no nos habla de una especie sino de un género. Podemos ver aquí que no habla de especie sino de género, y el género se llama Amazilia. Nos pregunta que si deseamos limitar la búsqueda solo a este taxón. Entonces aquí podemos resaltar que un taxón puede ser una especie, puede ser un género, puede ser una familia, puede ser un orden, etc. ¿Sí? Le decimos que sí. Y en la base de datos de la GBIF hay almacenados 1.009.624 resultados o 1.009.624 registros de este género Amazilia, ¿sí? Ahora vamos a ver la parte de la taxonomía, que es la con la que vamos a realizar nuestro ejemplo. Taxonomía, escogemos esta opción y el servidor de la GBIF nos muestra la taxonomía de este género: reino Amazilia, filo Chordata, clase aves, orden Apodiformes, familia Trochilidae y género Amazilia, ¿sí? Esta es la taxonomía de este género, ¿sí? Con los taxones y los nombres científicos desde el taxón de reino, filo, clase, orden, familia y género, y nos muestra que en la base de datos de la GBIF tenemos 6 especies diferentes pertenecientes a este género Amazilia. Entonces tenemos la especie Amazilia sacal, pertenece al género Amazilia. Tenemos la especie Amazilia rutila, que pertenece al género Amazilia. Tenemos la especie Amazilia yucatanensis, pertenece al género Amazilia. Tenemos la especie Amazilia boucardi, que pertenece a este género Amazilia.
tenemos la especie Amazilia luciae, que pertenece a este género Amazilia, y tenemos por último la especie Amazilia cyanocéfala, que pertenece a este género Amazilia. Entonces tenemos 6 especies para este género Amazilia, y los nombres científicos de esas 6 especies los vamos a utilizar en nuestro ejemplo. Entonces aquí vamos a utilizar 4 de ellos, los 4 más abundantes: Amazilia saccal, con 672.000 registros en la base de datos de la GBIF, Amazilia rutila, que es otra especie de colibrí que pertenece a este mismo género Amazilia, con 184.000 registros de avistamiento en la base de datos de la GBIF, Amazilia yucatanensis con 142.755 registros, y Amazilia boucardi con 6.164 registros en la base de datos de la GBIF. Entonces vamos a utilizar esto y vamos a crear 4 variables primero: MySpecies1, MySpecies2, MySpecies3 y MySpecies4. ¿Sí? En estas 4 variables vamos a almacenar los nombres científicos de las 4 especies que pertenecen a este género Amazilia. Entonces en MySpecies1 iría Amazilia saccal. En la variable MySpecies2 almacenamos el valor Amazilia rutila. En la variable MySpecies3 almacenamos el valor de texto Amazilia yucatanensis, que es el nombre científico de esta especie. Y en la variable MySpecies4 guardamos el valor Amazilia boucardi. Si hacemos una similitud o una comparación para guardar estos 4 valores, estos 4 nombres dentro de una lista, podemos crear la lista dándole el nombre MyListedBird, y igual, y entre corchetes, en el primer elemento de la lista almacenamos el valor Amazilia saccal. En el segundo elemento de la lista almacenamos el valor Amazilia rutila. En el tercer elemento de la lista almacenamos el valor Amazilia yucatanensis. Y en el cuarto elemento de la lista almacenamos el valor Amazilia boucardi. Esto lo vamos a hacer en la práctica, ¿sí? Inmediatamente. Entonces nos vamos... en el próximo video vamos a empezar la práctica y vamos a terminar de ver la parte teórica, y al mismo tiempo que vemos parte teórica vamos a ir aplicando todos estos conceptos al desarrollo de código con Python. Entonces aquí esta primera parte de la lección 3 la terminamos, y en el siguiente video vamos a empezar la parte práctica y continuaremos con la parte teórica del tema de las listas, las tuplas y los diccionarios en Python. Gracias.